Bueno, volvemos cuando ya el último segmento, hombre, y nos va a quedar tiempo para otro programa, señor Julio. Comprometido con eso. Guía Médica, ya cerró la edición número 53 con la portada del doctor Helio, quien publica un artículo muy bueno que acabo de leer sobre preeclampsia, con algunos índices de que para medir el médico, sobre todo a médicos, está dirigido muy hecho el artículo. ¿Cómo diagnostica usted un cáncer de endometrio? Ya hablamos de cuello uterino, te corté por el corte de la emisora, Julio y Angélica. ¿Cómo sé yo que un paciente puede estar haciendo un cáncer de cuello uterino? Nombraste algo. Ninguna, perdón la palabra, ninguna menopáusica debe sangrar. Nunca. Eso es una lágrima de sangre que está diciendo útero, ayude. O sea que hasta que no se demuestre lo contrario, eso es anormal. Eso es una patología maligna, un 80% de O sea, que ahí voy indicando yo que así como el cáncer de cuello es más frecuente en gente joven, deduzco que el de cuerpo, el de útero como tal, de endometrio, es de gente adulta. Sí. Se ven casos menores a 40 años, pero son muy raros. Pero mayores a 40 es cuando ya posmenopáusico, más que todo. ¿Yo por qué? Los niveles hormonales decaen. Entonces el endometrio sufre. Tiende a engrosar, y cuando engrosa, normalmente el endometrio es la capa que recubre el útero. Normalmente en las mujeres de edad reproductiva ese endometrio mide de 0 a 16 cuando ya va a venir el periodo, más de ahí ya es un engrosamiento endometrial. En pacientes posmenopáusicos, milímetros, para que se entiende, o sea, menos de 2 centímetros. Menos de 2 centímetros. En pacientes posmenopáusicos. Y eso lo mide el médico con un eco. Con un eco. Claro, el diagnóstico no es ecográfico del cáncer de endometrio. El gold estándar es una biopsia endometrio. No hay manera el endometrio se diagnostica solo bajo biopsia. Pero te da un indicativo. Claro, te orienta. O sea, si no hay sangramiento, Julio y Angélica, ni hay engrosamiento, no puedo pensar que hay eso. ¿O se puede presentar ese cáncer sin eso? No. Normalmente ese endometrio posmenopáusico va a estar en 4 milímetros. ¿Y qué haces tú con ese endometrio grueso en esa posmenopáusica? Le hago una biopsia, le hago un legrado. Ahí voy. Se mete a quirófano, se raspa el útero. Sí, dependiendo del nivel de tolerancia al paciente. Del dolor. Del dolor se puede hacer sin anestesia o bajo anestesia, preferiblemente bajo anestesia, porque es doloroso, es bastante doloroso. ¿Y qué anestesia local o una sedación? Una sedación, sí. Lo ideal es un quirófano, un quirófano para que sea más bonito el procedimiento. Es muy duele. Porque hay que raspar, ¿no? Hay que raspar. Como que sacan una muela en anestesia. Hay que meter una cucharita. Una cuchara. Y eso es lo que se llama biopsia. Eso es una biopsia. Eso se manda al patólogo y él te dice, eso está, ¿y usted qué hace? Saca el útero. Dependiendo de lo que salga. A eso voy. ¿Eso tiene algunas clasificaciones como las lesiones de cuello que tiene lesiones previas, como que son las hiperplasias? Ese engrosamiento que no es malo. No, pero va en esa vía. Pero que va para allá. Va en esa vía. Las hiperplasias simples y las hiperplasias complejas. Y a su vez las simples con atipias y sin atipias, y las complejas con atipias y sin atipias. Las con atipias son las más bravas, las más malas, pues, como para dar a terminar. Y el diagnóstico es meramente por biopsia. El eco me va a orientar. Le llama la gente un raspado del útero. Raspamos el útero y la biopsia es histopatológico. Y si no es malo, pero está en grueso eso, ¿qué es el camino que se hace entonces? ¿Se da tratamiento médico? Se puede probar. Se puede probar con tratamiento médico. Hay un anticonceptivo hormonal, que es como el Implanón, pero es como una T de cobre, pero libera hormona, que es el Mirena. El Mirena, eso lo que va a hacer es que me va a mantener el endometrio lineal, o sea, delgadito, no deja que engrose. Y mientras el endometrio no ingrese, no va a pasar nada. Ya, ¿y el tiempo de uso de eso? 3 años más o menos. ¿Y no sería más barato operarlo entonces? Porque el puro a la larga pues es más barato operarlo, porque se quita. Claro, lo que pasa muerto es que el perro, le murió la sarna. Va con tratamiento conservador, de lo mínimo a lo máximo. Y no es tan fácil en este país, de los hospitales. Pero si tú le dices a un paciente en el privado que el medicamento le va a costar en un año $1,000 y una histerectomía cuesta $800, $900, y yo creo que es planteable, lógico que el paciente diga, no, pues espéreme, porque me quito el problema. Dependiendo de la edad. Hay que sacar. Ahora, ¿para qué sirve un útero después de que se va la regla? ¿Para qué hay cáncer? Eso es como el ombligo, después de que uno nace para que lo hernien. Bueno, clarito eso, ¿no? Entonces,
A nadie le puede venir un sangramiento genital después de la menopausia. A nadie. Eso no es normal nunca. Y recuerden que para llegar a la menopausia deben haber dejado de menstruar por 12 meses continuos. Un año completo sin ver reglas. Si usted tiene 10 meses y le llegó el periodo, tiene que volver a contar esos 12 meses. O sea, no es que no me falta. Si tengo 10 meses y me llegó, no tengo que revisar eso, hacer otro eco para ver qué pasa. Porque puede estar superpuesto dentro de esa ventana un cáncer de endometrio. O no necesariamente. No, me imagino que 12 meses. O sea, pero tú en tu procedimiento, ¿qué recomiendas tú? Pero es muy raro que pase eso. Pero si se pasa, ¿qué haces tú? Si se fue 10 meses la regla y me llegó al día 11, está en la ventana normalmente anormal. ¿Qué haces tú? Un eco travaginal. Es lo mínimo que se puede hacer. Por lo mismo lo orientamos que sea anual, que Ya. se haga el chequeo anual. Ya. Bueno, qué bien. Entonces, vuelvo y repito, ningún flujo vaginal es normal. No se use toallas sanitarias de diario, no se lave la parte genital con desinfectantes, los geles que venden por ahí, y toda mujer que sangra después de la regla un año es un cáncer hasta que no demuestre lo contrario. En la última parte quisiera preguntarle a Angélica otra causa muy frecuente de consulta. Yo hago mucho preoperatorio, ¿no? Miomatosis uterina. Miomatosis, ¿qué es eso? Ya dejamos cuello aparte, vimos la parte interna del útero que se llama endometrio, ¿no? ¿Qué es miomatosis uterina? Porque eso todo el mundo lo maneja. Tengo miomas. Y como que tuviera un diente de oro, ¿no? O tuviera una pulsera de Cartier, una cartera de Rodolfo Hernández. Yo tengo un mioma, tengo 3 miomas. ¿Qué es eso? La miomatosis uterina son tumoraciones benignas que se alojan en el cuerpo uterino, el cual deforman lo que es la estructura normal del cuerpo uterino. Ajá, ¿y por qué? O sea, porque ¿el cuerpo uterino qué es? ¿Es músculo? O sea, que el útero tiene 2 capas. La externa se llama miometrio, ¿no? Miometrio. Y la interna se llama endometrio. Los cánceres ocurren en la parte interna y los miomas afuera, en la parte externa. Claro, ¿Cuál es también pueden en la parte interna también, los pediculados. ¿Sí? Y eso, sí, claro. los pólipos que llaman? Ajá. Que no- Pólipo, una cosa es pólipo, otra cosa, pero hay ¿Qué es un pólipo uterino? un pólipo Ya es- que tocó el tema ese, nos es quedaba el un pancito ahí. tejido. Es un tejido que sobresale del endometrio, pues como una tetica de carne, pues más o menos. Pero son más pequeños que los miomas. Los miomas son un poquito más grandes, pero también se pediculan. Es más, hay veces que la paciente pare el mioma, o sea, lo pare como parir un muchacho. Y causa ese dolor. Pero son raros. Normalmente los miomas se dan en la cara externa del útero, intramurales, y deforman la anatomía del útero. Y la principal problemática del mioma es el sangrado. Son sangrados muy abundantes, menstruaciones, sangran 15, 10 días, 18 días. ¿Por qué sangra? Tiene mucha arteria y muchas venitas. No es hormonal. Es hormonal, no es por la vasculatura. No, eso es Vasculatura es para la gente la cantidad de venas y arterias que tengan. Es por hormonal. Es hormonal. Y la conducta ahí, dependiendo de la edad también. Sí. Depende mucho de la Una paciente con miomas puede salir embarazada. Dependiendo donde esté el mioma. Porque esa es otra pregunta. Sí, porque el mioma si está en los cuernos, que son los cuernos es como la parte donde entran las trompas al útero. Si hay miomas allí, obstruye. No pasa el ovocito, ovulito, no pasa el lo óvulo. baja y obstruye y es muy difícil. Entonces ahí hay que hacer una miomectomía, son cirugías complejas. No te O sea, garantiza- sacar un pedazo. Hay que sacar el mioma, no se saca el mioma completo, solo el mioma. ¿Y esa trompa dónde queda volando? Por eso, depende de la profundidad, depende de la localización, hay muchos factores ahí. Hay muchas pacientes que no logran tener hijos porque tienen mioma, pero es por la ubicación, no es por todos los miomas, no, es la ubicación del mioma. ¿Y la ubicación más frecuente dónde En es? fondo, En la parte, parte posterior. O sea, donde termina la pera. Donde Ajá. empieza la pera. donde empieza la pera. Donde está la pera con el hilito, con el pétalo Sí, que cuelga. sí, normalmente es en cara posterior, en fondo del útero, es donde más se ven los miomas. Y ese estorba también para el embarazo. No necesariamente. Hay miomas que tienen miomas que miden 5 o 6 centímetros, que es casi la medida del útero, y salen embarazadas. El útero estira. Eso te iba a preguntar. Y hay que, porque es que le pregunto lo que a mí me preguntan, ¿no? Yo te pregunto lo que me preguntan.
esa mujer tendrá un cuidado más especial en el embarazo, tiene más riesgo de abortos, de que se complique, Angélica. Pero, o sea, riesgo como tal, pues control cotidiano de la paciente, normalmente mensual. Si presenta algún sangrado, alguna anomalía durante el embarazo, pues sí hay que chequearlo. Pero con la conducta, bueno, sería, lo ideal es parto que una cesárea. Dependiente. Normalmente también depende. Esto depende. Al principio del embarazo, o sea, el primer trimestre con un mioma grande, pues sí es más dificultoso porque tiene menos espacio. Tiene menos espacio y el útero apenas está empezando a crecer y le va a costar crecer. Pero sí hay más riesgo, o sea, en el primer trimestre y dependiendo del tamaño del mioma puede haber amenazas de aborto por el poco espacio que va a tener. Pero normalmente los miomas son benignos, normalmente no siempre son benignos, no hay miomas malignos. Sí, porque es músculo, ¿no? Es músculo. Ahí no hay glándulas. Hay músculo, no todos son quirúrgicos. Hay pacientes que tienen mioma, dice, se le diagnostica su mioma, pero sus menstruaciones son normales, duran 4 o 5 días, 3 días abundantes, los demás normales. Después que la menopausia llega, el mioma ¿Tiende? ¿Por qué? Porque ya no hay hormonas. Ya el ovario, el funcionalismo ovárico cesó y ya las hormonas no echan más vaina. A no ser que tenga un efecto tan grande de volumen que estorbe la vejiga, que el abdomen, que moleste, ahí sí es quirúrgico. Pero normalmente esos miomas grandes son muy sintomáticos. Sí. La paciente que tiene miomas pequeños es el paciente que menstrua normal, que no le duele, que nada más tiene el diagnóstico ecográfico de que tiene un mioma y luego uno normalmente con ese paciente la conducta es expectante. Esperemos ya un paciente de 40, 42 años, esperemos. Pilas ahí, mirando bien. Vamos viendo si crece y empieza a echar vaina, o sea que las menstruaciones son muy abundantes. Porque esa paciente cada vez que le viene el periodo, anemia, 7, 8 gramos de hemoglobina. O sea que lo ideal en una paciente con mioma es vigilar la hemoglobina y el cantidad de sangrado. ¿Y cada cuánto se debe hacer un eco en una paciente así como lo textual del embarazo, lo textual de la citología que es anual? Esta paciente tiene una miomatosis, señora. Tiene 40 años, ¿y cada cuánto vigilo yo el crecimiento de eso? Uno puede diagnosticarla y a los 6 meses de control la sugerencia para hacer las medidas otra vez volumétricas de los miomas en un rango aproximadamente de 6 meses. Y bueno, depende de lo que nos dé, uno puede sugerirle a la paciente cuál es la conducta. ¿Cuál es el volumen normal del útero? O sea, que el tamaño. De 6 a 9 centímetros aproximadamente, su medida más larga. O sea, eso puede orientar a que de 6 a 9. Y eso puede orientar a que el mioma sea quirúrgico, el tamaño del mioma con respecto al tamaño del útero. Sí, claro. Y dependiendo también o sea, normalmente el paciente con miomatosis acude por los síntomas. El sangrado, mucho sangrado. Es el síntoma principal, ¿no? Y el dolor pélvico. Y la edad sí es una edad más corta que la gente menopáusica. Es lo que quiero. O sea, el mioma es una patología más de gente fértil. Sí, ya a partir ese ya en menopausia no aparece, ¿no? A partir de los Usted me dice que la menopausia lo encoge. No, lo encoge. No puede que no los encoja, pero no deja crecer más. Deja de crecer. Más o menos eso empieza a afectar a partir de los 38, 40 años, en esa etapa de premenopausia o climaterio. Y entonces empiezan con mucho sangrado, y no tanto sangrado, sino sangrados muy continuos, o sangran 8 días, para 5 días y vuelve a arrancar el sangrado. O hay pacientes que no dejan que de no sangrar, para el sangrado. No paran de sangrar. Ahora, ¿de qué depende que aparezca un mioma o no? O sea, hemos hablado de muchas cosas, por ejemplo, las lesiones, los cánceres de cuello del virus del VPH, que es los 4 o 5 causales. ¿De qué depende que no todas tengan mioma o que un número tenga mioma? ¿De la alimentación, del peso, de la talla, de la raza? ¿Hay alguna asociación con un factor una variable que pueda ser predecible? Sí, las pacientes obesas tienden a tener más miomatosis. Es muy hormonal, es una enfermedad muy hormonal. Pero las obesas, el tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación tienden al paciente a cursar con miomatosis uterina. Normalmente son pacientes obesas, el tabaquismo también influye mucho. O sea que si hay factores prevenibles, hay variables prevenibles, dejar de fumar, hacer el alcohol. Pues todo el mundo chupa, unos más que otros, aquí todo el mundo chupa. El deporte nacional de Venezuela es el miche. Eso aquí, el que no toma, toma al escondido. Y el que no toma, hace un vinito, hace una cerveza.
Sí, sí. O sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? No. Y el ejercicio me dice que sirve. Es beneficioso. Y la pérdida de peso, bueno, es que sirve. El ejercicio y la dieta son variables invariables que deben estar presentes en todas y cada una de las enfermedades, así sean el lupus, enfermedades reumáticas, mejoran mucho con el ejercicio. Ajá, entonces la conducta no mioma sería igual, o sea, expectante, estar vigilante y sobre todo la información que viene enfermo. Si usted empieza a sangrar mucho, ponga de pila, porque va a ser anemia, ustedes le llegan hasta 6 gramos de hemoglobina. Sí, eso es gravísimo, hay que ¿no? estar transfundiéndola, ya se No, adaptan pero a ya eso. con una pérdida de volemia muy grande, esas pacientes ya son candidatas propias para hacer hemiterectomía. Ya. Y a cualquier edad, ¿no? ¿Cuál es la edad más frecuente que ustedes han hecho una esterectomía, ustedes dos como profesionales de esto, de una miomatosis, o sea, sacar un útero? ¿Qué edad? Entre los 40 y 50 años es lo más frecuente. Esa es la edad de que ellos más afectan. Entre los 40, 45, 50 años es lo más frecuente. Porque ya después de los 50, pues la menopausia llega y ya el mioma deja de Pero ya estar. ahí se opera por efecto volumen o por estorbo, porque duele con la relación sexual. O sintomatología. Y en las muchachas, la gente más joven, en época fértil. Esas acuden es por infertilidad, usted mismo lo dice. O sea, el paciente que ve 25, 28 años, que tiene relaciones y nada, ni uno le hace el eco y diagnostica el mioma en el cuerno y pues ya ahí uno le explica que se puede operar, que podemos hacer una miomectomía, pero si el mioma es muy grande y ya toca la cavidad endometrial, cuando toca la cavidad, Cuando se mete hasta adentro. ya ahí O sea, es él está en la fachada de la casa y se mete al cuarto. Si está fuera, Cuando se mete al cuarto. si está superficial es quirúrgico y se saca y en teoría debería salir embarazado el paciente. Pero si el mioma es muy profundo y toca la cavidad endometrial, el riesgo de infertilidad es muy alto. Qué bien. La frecuencia, yo insisto mucho en números, ¿no? Porque trabajo con números. Me gusta en sacar data de las cosas, así como te dije lo de la tiroides, que una de cada 4 horas que tiene un quiste o un nódulo benigno, y una de cada 1000 tiene una patología tiroidea anormal, compleja. ¿Con qué frecuencia en la gente joven? Porque bueno, ya menopáusica, pues ya está de adorno y se vuela, hasta luego y quita un problema encima. Así sencillo. Pero la muchacha joven que te plantea a los 30 años, que tiene una miomatosis múltiple, que no hay otra cosa, ¿cómo hacen ustedes para explicar? Mire, hay que sacarle el útero, porque no hay otro o hay un tratamiento médico con pastillas para eso, ¿cuál? Claro. Le podemos poner pastillas, anticonceptivos combinados, les va a ir bien, les va a regular. Da resultado. Claro, le va a dar regular. ¿Y el tamaño no influye ahí? ¿Si sirve o no sirve? Pues sí, son miomas muy grandes, sí, pero normalmente son miomas pequeños. Y con tratamiento hormonal ese mioma va a mejorar porque va a regular el periodo. O sea, mientras el paciente esté tomando anticonceptivos no va a manchar, no va a menstruar. Entonces lo que hace uno es mandar anticonceptivos en pacientes jóvenes. Claro, eso va a atenuar el sangrado, pero el mioma va a seguir allí. Tu experiencia de ustedes, don Angélica, Luisito, Julito, el tratamiento médico con hormonas te da un buen resultado para una mujer joven con miomatosis uterina. Tu experiencia, porque es que nosotros tenemos pocos estudios nacionales, pero aquí hay gente con muy buena experiencia. Lo que pasa es que protocolizar es un problema, nos da pereza. Pero uno hace una data personal y en base a eso se basa, porque la experiencia también sirve. Algunos dicen que la experiencia sin protocolo no sirve, ¿no? La experiencia sirve, para bien o para mal. Su experiencia personal de ustedes dos que trabajan en equipo del tratamiento médico de miomatosis ha sido buena, médico, o sea, con hormonas, no operando. Sí mejoran. Mejora el sangrado por el anticonceptivo, mejora un poquito el dolor. El problema es cuando el mioma es por infertilidad, que está alajado, entonces el paciente quiere salir embarazado y ahí sí es quirúrgico, ahí ya no hay medicina. Bueno, nos quedamos al final, lo que es programa tan sabroso, ¿no? Es sabroso hablar con gente que entiende de la cosa. Y espero que a la gente le haya gustado. Llegó al final hoy. Doctora Angélica, muchas gracias. Julito, muchas gracias por venir de nuevo. Y nos quedamos con un tema, los anticonceptivos. Haremos otro programa. Porque es que las cosas van saliendo así. Y el origen del programa de Guía Médica es que la gente entienda en un lenguaje coloquial
y personal, no un lenguaje científico. Para eso tenemos nosotros los congresos, para orientarnos. Gracias, señora Angélica, gracias, Julio, por venir. Me recuerdan el número telefónico de cada uno y el sitio de trabajo. No, gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Una amena tarde aquí hablando con los colegas. Bueno, mi número de teléfono 0412-680-9776. Bueno, fue un placer compartir esta información entre nosotros, entre colegas. Y bueno, mi nombre es Angélica Flores, mi número de teléfono es 0424-700-9149. Frente a la morgue del hospital, diagonal a Dimezuca, en la esquina, antigua farmacia llamada San Juan. San Juan, bueno. La próxima semana estará el doctor Francisco Ángel hablando con la licenciada en psicología Pablo Andrea Jiménez sobre ansiedad e insomnio. Tema interesante, nos vemos, nos conseguimos en 15 días, estamos pendientes, nos quedamos, disculpa a los oyentes y a los videntes, con una parte importante que es lo anticonceptivo, pero esto va saliendo así, no se programa, se conversa, es un conversatorio, y en los conversatorios es como una tertulia borracho, se habla de todo y se va entreteniendo uno. Gracias a ustedes, muchachos, por la presencia, gracias a nuestro director, y nos vemos en otro jueves para hablar de lo que salga. Buenas tardes.